Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 10. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír, porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Capítulo 11. Dios o el ego. Primero, los regalos de la paternidad. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está.
Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como Él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó y, por lo tanto, crees que la creación está limitada. ¿Cómo, entonces, ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos. Puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo.
¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿De qué otra manera podrías dar, salvo como Él da, si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo? Da, pues, sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce, pues, que tu voluntad es crear toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? Tu voluntad es su vida, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad, y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella, porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer.
Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Libro de ejercicios, lección 203. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como el de Él. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 2. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Manual para el Maestro, pregunta 22. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es posible en este mundo, porque es la fuente de una percepción completamente unificada.
La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación o de si, por algún tiempo, excluye de ella ciertas áreas problemáticas. En algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones, mas esos casos son relativamente raros. El Maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le aportaría. Solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime. Ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió, y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a este precio? Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento es aplicable solo a algunas cosas. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Cuando un maestro de Dios no puede curar, es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego del otro y por lo tanto confunde a éste con un cuerpo. Al hacer eso,
se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su Padre no creó cuerpos y por consiguiente solo estará viendo en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, Maestro de Dios, has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu Maestro y deja que Él te cure. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú, además, separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo, y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora, Él puede decir con Dios: este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Clarificación de términos. Mente, espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien,
aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo, no tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio les llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. El proceso de la psicoterapia. Séptimo, la relación paciente-terapeuta ideal. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más, sino tú, necesita curarse? ¿Quién más, si no, necesita curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta, y cada terapeuta debe aprender a curarse con cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él.
Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, por quién oras y quién es el que necesita curación, pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice de todo corazón a su paciente que todos sus pecados han sido perdonados junto con los propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su falta total de pecado. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa, en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Para ello se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma al considerarse como su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que, por lo tanto, era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos, y la culpabilidad se convirtió en la cubierta, obscura y fuerte, de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. La culpabilidad es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Eliminar la culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente, mas ¿cómo podría experimentar el final de la culpabilidad quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede tener, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función, mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio.
El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y él es quien es debido a su creador, cuyo amor reside en él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para dar. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacer la suya. Y según Él las concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que, a su vez, los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esa razón lo que ven en Él en verdad los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospechar de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga. Su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a él. ¿Qué respuesta puede dar aquel que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en él, pues lo que ves será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos, y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que, rozando suavemente, se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y que puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Siéntete agradecido, terapeuta, que puedes contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él? El canto de la oración. Primero, la causa de la enfermedad. No confundas el efecto con la causa, ni pienses que la enfermedad se encuentra aparte y separada de lo que no puede sino ser su causa. La enfermedad es una señal, una sombra de un pensamiento malvado que parece ser real y justo, de acuerdo con las normas de este mundo. Es la prueba externa de pecados internos y da testimonio de pensamientos rencorosos que hieren y procuran hacer daño al Hijo de Dios. Curar el cuerpo es imposible, y esto queda demostrado por la brevedad de la cura. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras, y así lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. La falta de perdón del Hijo de Dios es la causa del cuerpo. No ha abandonado su fuente
y esto queda claramente demostrado por su dolor y envejecimiento y por la marca de la muerte que pesa sobre sí. El cuerpo les parece temeroso y frágil a quienes piensan que sus vidas están bajo su mandato y vinculadas a su inestable y nimio aliento. La muerte los contempla conforme cada momento que pasa se escapa irrevocablemente de sus avariciosas manos sin poderlos retener, y sienten miedo cuando se producen cambios en sus cuerpos y éstos enferman, pues sienten el fuerte hedor de la muerte en sus corazones. El cuerpo puede sanar como efecto del verdadero perdón. Solo eso puede traer el recuerdo de la inmortalidad, que es el don de la santidad y del amor. El perdón no puede sino ser concedido por la mente que comprende que debe pasar por alto todas las sombras que cubren la santa faz de Cristo, entre las cuales la enfermedad se debe considerar una de ellas. No es nada más que esto, la señal del juicio hecho de un hermano sobre otro hermano y del Hijo de Dios sobre sí mismo, pues ha condenado al cuerpo a hacer su prisión y olvidó que fue Él quien le adjudicó ese papel. Lo que el Hijo de Dios ha hecho, ahora Él mismo tiene que deshacerlo, pero no solo, pues se desprendió de la llave de la prisión, su santa impecabilidad y el recuerdo del amor de su Padre. No obstante, se le ha dado ayuda a través de la voz que su Padre puso en él. El poder de curar es ahora el don que le ha concedido su Padre, pues a través de su voz él puede llegar hasta su Hijo y recordarle que el cuerpo puede convertirse en su morada elegida, pero nunca será su hogar en verdad. Es necesario distinguir, por lo tanto, entre la verdadera curación y su defectuosa contraparte. El mundo de los opuestos es el lugar de la curación, pues, ¿qué podría necesitar curación en el cielo? Tal como en el mundo, la oración puede pedir desacertadamente y la aparente caridad perdonar para matar. Así la curación puede ser tanto falsa como verdadera, testigo del poder del mundo o del eterno amor de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.